Comienza Comunidad Educativa en Radio ECA. La maestra dio las letras a los pobres. Buenas tardes. Frente al poder de la imagen, la magia de la radio siempre ha permanecido intacta. Y es que la radio también nos ofrece imágenes, pero unas muy especiales, que son las que creamos con nuestra mente. Por tanto, la radio es doblemente creativa. Es creativa para el que la hace y también lo es para quien la escucha. Esta quizás sea una de las múltiples razones que la han convertido en una herramienta educativa de primer nivel, y sobre ese carácter educativo centraremos hoy nuestro programa. Así que hoy vamos a utilizar la radio para hablar de la radio, y créanme cuando les digo que merece mucho la pena escuchar la entrevista que vamos a tener a continuación. No se la pierdan, pero antes de ello, vamos con unos consejos sobre nuestra oferta formativa. Radio ECA te prepara para el acceso al ciclo formativo de grado superior. Estas son las asignaturas: Inglés, lengua castellana y literatura, matemáticas, ciencias de la tierra y medioambientales, economía de la empresa, filosofía y ciudadanía. química. Anímate y haz tu matrícula antes del 31 de diciembre. Tienes más información en radioeca.org. ECA va contigo. La maestra dio las letras a los pobres. En Radio ECA nos encanta la educación y nos encanta la radio. Desde hace años hemos combinado estas dos pasiones para hacer una labor educativa y social en muchos territorios que ha ayudado a cambiar la vida de miles de personas. Por eso nos emociona ver cómo se utiliza este medio en las escuelas. Con ello, no solo sigue viva la semilla de la radio, sino que tendremos además personas más formadas y mejor instruidas. Y para hablar de radio escolar, recurrimos a un amigo de esta casa. Él es inquieto, innovador, y como decían nuestros mayores, es una persona que siempre está trajinando. Y lo traemos a Comunidad Educativa porque este mes de noviembre está impartiendo un curso de radio escolar digital para el profesorado. Hablaremos de ese curso y de las posibilidades que ofrece la radio escolar digital, que desde luego son infinitas. Hablamos, por tanto, con Esteban Santana, docente y, como decíamos, hombre muy pegado a la tecnología y a las radios escolares. Esteban, buenas tardes. Buenas, Fran, y muchas gracias por invitarme. Bueno, Esteban, si te parece, vamos a empezar por ese curso que estás impartiendo para el profesorado en este mes de noviembre. Háblanos de él, qué objetivos tiene, cuáles son los contenidos que tratan, en definitiva, descríbenos el curso. Bueno, el curso realmente es un curso en el que lo que tratamos es de activar al profesorado que tiene la inquietud de conocer la radio como herramienta educativa. No es solo mostrarles los recursos técnicos que se necesitan para grabar un podcast o para realizar un programa en directo, ¿no? Sino también mostrarles la utilidad que tiene la radio como herramienta de aprendizaje. Entonces, pues realizamos experiencias partiendo del propio currículum, ¿no? Cómo un poco desmenuzamos el currículum, los criterios de evaluación y vemos en qué momentos podemos introducir la radio como herramienta educativa. Eso es un poco a grandes rasgos lo que pretendemos con este curso de radio digital educativa. Luego profundizaremos en algunos aspectos, pero Esteban, llevas muchos años trabajando el tema de la radio escolar y ahora percibes que el profesorado conoce mejor las posibilidades que puede ofrecer este medio para la educación. Es decir, ¿se trabaja más con la radio escolar en los centros que antes? Ahora hay una inquietud por parte del profesorado, por una buena parte del profesorado, por conocer la herramienta. Hay mucha gente que desconoce, pues, cómo ese aparatito que utilizábamos antaño, ¿no? Y que teníamos que darle la tecla o la manivela, sí, ahora se ha transformado en otra cosa, pero que sirve también para el aprendizaje. Entonces, es verdad que en los últimos años se ha ido creando una especie de movimiento, ¿no? Entre el profesorado que quiere utilizar esta herramienta y que la está utilizando y realmente son experiencias de éxito, ¿no?
Yo te digo que en Canarias, y no porque nosotros seamos canarios y porque nosotros estemos ahí en esa en esa pomada, ¿no? Pero realmente Canarias está siendo una comunidad que está siendo innovadora en la introducción de la radio como herramienta educativa en las aulas. En el título del curso hablas de radio escolar, pero radio escolar digital. Me llama la atención el adjetivo porque quiere remarcar precisamente el uso tecnológico de la radio. Y te quería preguntar, ¿cómo ha facilitado la tecnología y la digitalización el uso de una radio escolar? Es decir, ¿qué diferencias hay entre lo que había antes y lo que hay ahora? Hombre, la magia de la radio, tal y como la conocemos nosotros, como la podemos escuchar a través de las ondas de la radio, ¿no? De ahora de manera digital y antes era de manera analógica, ¿no? Pero escucharla desde el coche, desde casa, ¿no? Esa radio genuina, para nosotros es un modelo en el que nosotros replicamos en el aula. O sea, nosotros nunca podremos tener y nunca podremos llegar a tener radios que difundan a través de frecuencia modulada, ¿no? Aunque las hay, ¿eh? Hay radios escolares que sí... Sí, hay alguna experiencia en ese sentido. Sí, alguna experiencia y muy favorables, ¿no? Pero realmente yo creo que ese tampoco es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la radio nos sirva de herramienta educativa y para eso tenemos que utilizar las tecnologías. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos ponen en la mano una serie de herramientas que nos permiten utilizar la radio y el podcast en el aula. Entonces, por eso hacemos hincapié en lo de digital. Nosotros necesitamos unas herramientas digitales para hacer o visibilizar esos podcasts, esos audios que nosotros trabajamos en las aulas. Desde luego el podcast ha revolucionado, ¿verdad? Que el podcast ha revolucionado. Sí, el podcast, ten en cuenta que realmente nosotros lo que hacemos es podcast realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son espacios enlatados en los que con un género radiofónico generalmente, ¿no? Llegamos a un aprendizaje o visibilizamos ese aprendizaje. Entonces el podcast a nivel comercial ha sido el bombazo, porque yo creo que la mayoría, una inmensa mayoría de personas escuchan la radio a través de los podcasts, pero que a nosotros como educadores nos sirve de espejo para nosotros irlo introduciendo dentro de nuestras aulas. En la radio se trabaja la competencia comunicativa, también la digital. Hemos estado hablando de la digitalización de todo el proceso, pero esto de la radio escolar es mucho, voy a decir, más complejo, pero mejor diría más completo que todo eso. Esteban, además de la competencia digital, además de la competencia comunicativa, ¿qué otras competencias o habilidades se trabajan con la radio escolar? Pues tiene un amplio abanico. Porque yo creo que lo más importante, ¿no?, es que el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. O sea que para ellos realizar un producto radiofónico van a tener que elaborar un trabajo previo en el que van a tener que investigar, van a tener que organizarse, ¿no? Generalmente en grupos, ¿no? Para poder realizar ese producto final que sería en un formato en el que ellos crean más adecuado para lo que ellos quieren visibilizar, ya sea en formato entrevista, en formato rueda de prensa, en formato noticiario. Todo eso lo que les va a servir es para visibilizar ese aprendizaje que ellos han tenido en todo el proceso, ¿no? Y les hace más autónomos, van a ser más autónomos a la hora de trabajar, porque cuando cogen esa dinámica ya ellos ya saben qué herramientas utilizar, dónde consultar, qué espacios son más fiables.
les ayuda a tener más responsabilidad, les ayuda también a conocer más el entorno, lo que es la sociedad en sí, porque fíjate, es curioso que por ejemplo, yo di la historia de España en el siglo XX, siglo XIX y XX, y bueno, después de un trabajo hecho de una situación de aprendizaje en la que fuimos secuenciando distintas actividades, llegó un momento en el que nos dividimos por épocas, hicimos una línea del tiempo, y entonces un periodo determinado que era la democracia, un grupo que escogió la democracia, ellos, después de investigar sobre el Congreso de los Diputados, cómo estaba formado y tal, se centraron dicen, bueno, pues y aquí hay 2 leones en la puerta del Congreso, ¿por qué no vamos a ver esos leones, vamos a ver la historia, vamos a conocerla? Entonces, partiendo de ellos mismos, de su propio interés, ¿no? Y bueno, y sacaron una entrevista genial, ¿sabes? En 3 minutos, dando a conocer a sus compañeros, pues, la historia del Congreso de los Diputados, de la democracia, de esa nueva democracia, y también de ese evento, de ese triste evento luctuoso del 23F, ¿no? Entonces... Qué bonito y qué completo el aprendizaje. Claro, y luego lo visibilizan en 3 minutos. Bueno, ese podcast realmente, la verdad que nosotros tenemos, yo le tengo mucho cariño porque además quedó finalista en el certamen de podcast de Radio Nacional de España. Y es un podcast sin ningún efecto especial ni nada, sino una entrevista simple y llana al León. Qué bueno, es que es muy original, ¿eh? Sí, bueno... Y surge de ellos, ¿sabes? De los propios alumnos, ¿no? Y es verdad que en ese proceso no solo salen productos radiofónicos, ¿no? Sino que salen productos de otro tipo. También salió un teatro de sombras en el que explicaban el proceso de la revolución industrial, cómo era el éxodo rural, cómo se producía, y por qué se iban a trabajar a las industrias, a las grandes industrias. Entonces, todo eso, ellos después lo transforman en ese producto, ¿no? Después de haber investigado e interiorizado también todo ese aprendizaje, lo exponen a los demás, ¿no? Le dan voz, ¿no? Al resto de compañeros, ¿no? Y eso es un poco también lo que hace la radio, en definitiva, ¿no? Dar voz a las noticias, a los hechos que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Entonces es radio en estado puro, pero radio partiendo del aprendizaje, ¿no? En redes sociales, Esteban, has colgado un tuit que a mí me llamó mucho la atención, y es que has utilizado la radio para convertir un conflicto en el aula en una oportunidad. Cuéntanos, ¿cómo le has dado la vuelta a la tortilla? Bueno, yo realmente todo le voy buscando el anclaje curricular, a ver, y todo parte un poco de estar atento también a lo que el currículum o lo que la normativa me exige, ¿no? Entonces, yo en mi tutoría también imparto valores. Entonces, uno de los criterios de evaluación es la resolución de conflictos, ¿no? De manera adecuada, y buscar canales también para elaborar, para visibilizar también esos conflictos, ¿no? Y bueno, es que blanco y en botella, ¿no? Me lo pone clarito y digo, pues aquí, qué mejor que la radio para iniciar un debate de cualquier tema. Y yo he hecho varias experiencias sobre resolver conflictos en el aula. Uno fue hace 2 años, hice uno, por decirte los más significativos, ¿no? Y era con el tema del WhatsApp, ¿no? Con el tema de WhatsApp de padres, ¿no? Que vinieron unas niñas, profe, que anoche se montó una en el WhatsApp, que una dijo que había un examen, y mi madre me viene y me dice que si yo no había estudiado, que no sé. Entonces empezaron a decir que si el WhatsApp servía, que si el WhatsApp no, unos sí y unos no. Y digo, bueno, vale, vamos a ponernos en el papel
y vamos a buscar las bondades del WhatsApp y las cosas negativas. Entonces, unos se encargaban de buscar las bondades y otros la parte negativa, ¿no? Investigaron y demás, y después hacíamos un debate que lo hicimos en formato radiofónico, y lo grabamos, hicimos nuestro podcast. Y bueno, y así lo hicimos también hace 2 semanas también con Halloween y los finados, ¿no? En el que también había otro debate, el debate que se produce todos los años. Sí, Halloween, entre tradición o modernidad, por decirlo de alguna forma. Claro, y los niños también se hacen partícipes también, ¿no? De esa opinión, ¿no? Que ellos, con lo que ellos escuchan, con lo que ven, con lo que se informan, ¿no? Con lo que investigan, pues entonces dan a conocer también su propia opinión, ¿no? Y ya te digo que la radio no solo ayuda para resolver los conflictos de otra manera, sino que también ayuda a crear también un pensamiento crítico, ¿no? A tener tu propia opinión, ¿no? Y la verdad que es una maravilla, ¿sabes? Porque es una herramienta que te facilita todo, ¿no? Poderosísima. Esteban, yo te sigo en redes sociales, te sigue muchísima gente. Gracias precisamente a lo que cuelgas en Twitter, pues me enteré del curso que estás ofreciendo para el profesorado, y también me enteré que has utilizado la radio pues para convertir los conflictos en una oportunidad de diálogo. Por tanto, te muestras realmente activo en las redes sociales compartiendo tus experiencias. ¿Qué importancia tiene el hecho de que los docentes hoy en día utilicen estas u otras vías para compartir el conocimiento? Yo creo que es básico. Es básico porque, a ver, nosotros si queremos innovar, si queremos evolucionar, si queremos mejorar, si queremos llegar a los alumnos de manera distinta, ¿no? Más adecuada también a su realidad, pues tenemos que crear una verdadera comunidad de aprendizaje. Comunidad de aprendizaje que desgraciadamente las instituciones públicas no nos la ofrecen, ¿no? Entonces nosotros, muchos docentes, pues nos buscamos también un poco la vida, ¿no? Y bueno, y las redes sociales nos ofrecen también esa oportunidad de poder compartir todas esas experiencias o experiencias relevantes que nosotros vamos haciendo en el aula y que podemos compartir para ayudar a otros. Porque, Fran, no olvides que yo no soy ningún mago ni que me invento las cosas, ¿no? Todo está inventado, ¿no? Lo que pasa es que hay experiencias que le funcionan a una persona y que yo la puedo replicar. Y lo mismo ocurre con otros compañeros, ¿no? Me dicen, Esteban, gracias por compartir esto. Digo, si a mí me ha servido, a ustedes les tiene que servir, les puede servir. Si les sirve, pues estupendo, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía, ¿no? De crear una verdadera comunidad de aprendizaje en el que con aquellos docentes que quieran, pues compartir esas cosas que uno hace, ¿no? Porque si lo que yo hago se queda en mi aula para mí, aparte que me parece un sentimiento egoísta, es una pena porque así no haremos que la sociedad evolucione ni que la educación cambie, ¿no? Entonces, por eso es mi manera de tu afán por compartir el conocimiento. Mi afán por compartir y por no solo con las redes sociales, sino también con el blog, ¿no? Que yo creo que el blog animo a mucha gente. Yo siempre voy animando a la gente a que se haga un blog, porque un blog es como ese cuaderno de bitácora que puede tener cualquier docente y donde tú vas mostrando el día a día con tu grupo, ¿no? Y todas esas experiencias que a ti te han servido, pues a lo mejor lo puede aprovechar cualquiera, ¿no? En ese sentido, el célebre entrenador que hoy en día milita en el Manchester City, Guardiola, que es aclamado por todos, decía que él simplemente era un ladrón de ideas, que todo lo que veían en sus equipos lo había tomado pues de diferentes entrenadores. Claro. Y es que precisamente el conocimiento tiene esto, que cuando se comparte puede beneficiar realmente a muchos. Esteban, hoy en día los niños tienen infinidad de videojuegos, tienen además plataformas de streaming donde pueden ver series. En definitiva, una gran cantidad de estímulos visuales. Y en un contexto como este, ¿cómo acogen la radio? Pues la cogen, yo creo que primero con expectación
y luego el sentimiento se transforma en entusiasmo, porque les apasiona escucharse las voces. Ten en cuenta que tenemos a una población juvenil que no es como la nuestra, que nosotros crecimos con la radio. Ellos la radio la escuchan porque cuando van con el padre en el coche o poco más, claro, porque ya ni aparatos de radio hay en las casas, ¿no? Entonces, porque todo es a través del móvil o a través del ordenador o a través de la tele, ¿no? Entonces, la radio pues es esa gran herramienta que está ahí y que hace que escandile, ¿no? Y que a los niños y a las niñas, sobre todo los más pequeños, les encanta. No solo el escucharse, sino luego el ponerse delante del micrófono, el ponerse en situación, ¿no? El estar ahí. Ahora estamos preparando una entrevista que viene una invitada al colegio y cómo ellos están investigando sobre el personaje, viendo su página web, ver qué preguntarle, ¿no? Ver cómo tienen que leerlo, ¿no? Cómo tienen que expresar las preguntas, ¿no? Entonces, es precioso. Yo te digo que... Y luego tienen un interés también de mostrar a los demás lo que han hecho, ¿no? Ya nombraste antes lo del debate ese que usamos para la resolución de conflictos. Ahora tenemos una chica de prácticas lo tengo en la clase, y ellos estaban desesperados por mostrarle el debate que habían hecho, ¿no? Y que lo escucharan, ¿no? Entonces, ya te digo que la radio tiene algo que encanta y que tiene una magia especial, y yo creo que es una herramienta que debemos darle más difusión a nivel institucional, ¿no? O darle más apoyo, ¿no? Para que el profesorado pueda conocerla de manera más cercana y que pierda el miedo a utilizarla, ¿no? Y que, bueno, como tú decías y como dice el curso, ¿no?, de radio digital, podemos hacer radio si no tenemos micrófonos y una mesa de sonido, pero tenemos un móvil donde podemos grabar podcast o tenemos una grabadora. Hoy en día es sencillo. Claro, es más sencillo. La parte técnica es más sencilla. Es más difícil, por poner algo más difícil, la parte pedagógica, ¿no? El cómo organizarnos, cómo... Claro. Esa es la parte a lo mejor más complicada, si podemos llamarle complicada, ¿no?, en el ámbito docente. Pero todo es no perderle el miedo y no tener pereza a la hora de empezar con esa herramienta, ¿no? Esteban, supongo que hay gente que nos escucha y que le habrá entrado el gusanillo de aplicar la radio en el aula y que ya no llega a tiempo para el curso que se está impartiendo en este mes de noviembre. ¿Hay previsto una segunda edición, ediciones posteriores de este curso? Mira, este curso yo lo impartí el año pasado y este año se tuvo que doblar. O sea que hubo más demanda, ¿no? Lo que es en la consejería, sobre todo para los docentes, lo que se está haciendo se están creando acciones puntuales en el que el propio centro, yo voy al centro, o si es un centro de Tenerife o de otra isla, y a lo mejor por horarios no puedo ir, pues a lo mejor se hace de manera online. Sí hay fórmulas para llegar, ¿no?, para acceder a esta formación que ofrece la consejería. Luego también la consejería tiene un curso de teleformación de radio, ¿no? Entonces, hombre, a lo mejor no tienes un tutor al lado, pero que te va diciendo, ¿no? Pero que sí hay maneras de acceder y de acceder, sobre todo también a través de los centros del profesorado, que ellos canalizan toda la formación que se produce en sus ámbitos SET, y que están teniendo mucha demanda de radio escolar. Esteban Santana, gracias por elegir la radio para educar y gracias, como siempre, por atender tan amablemente las llamadas de esta casa. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias por hermanar también la radio educativa con esta radio escolar. Y al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo desde distintos ámbitos, y yo creo que todo lo que sea por el bien, no solo de la radio, sino de la educación en general, bienvenida sea
todas las herramientas que podamos aportar. Con este mensaje nos despedimos. Hasta una próxima ocasión, Esteban. Venga, un abrazo. Radio ECA, dentro de su formación online, tiene cursos que te interesan. Animación infantil. Autocontrol. Cuidando a personas con Alzheimer. Estrategias para erradicar la violencia de género. Ofimática. Manipulación de alimentos para el sector de la panadería. Hasta el 31 de diciembre tienes para hacer la matrícula. Más información en radioeca.org.